Los misterios de la diosa Deméter. 1. Sobre los mitos. Los mitos son fundamentalmente orales, códigos herméticos que transmiten una enseñanza, mostrando el modo en que los pueblos antiguos entendieron el ser del mundo. Formando un conjunto unitario con el símbolo y el rito, los mitos tratan acerca de las entidades arquetípicas y de los orígenes sagrados de la cultura. Se trata de relatos del plano intermediario, los que ponen al hombre en relación con la deidad, es decir, consigo mismo, con su ser esencial. Por estar sustentados en una misma realidad, la de los seres humanos y el cosmos que habitamos y del que formamos parte, los mitos son universales, y es por ello que encontramos tan claros paralelismos entre los mitos de distintos pueblos tradicionales, pues en realidad estos se refieren siempre a principios eternos e inmutables. Por eso, comprender la unidad esencial contenida en las distintas mitologías es en realidad comprender lo que sería la verdadera unidad de la cultura humana. De ahí que el relato mítico contenga una historia y una metahistoria, y sea núcleo de enseñanzas y revelaciones verdaderamente valiosas, las cuales amplían y universalizan nuestra conciencia, coadyuvando así a la posibilidad de que se haga en nosotros el conocimiento. Se trata, pues, de una enseñanza simbólica e iniciática que utiliza como vehículo de expresión para transmitir las verdades más elevadas el lenguaje emotivo de la poesía y la fuerza intrínseca de la transmisión oral y escrita, las que tienen que ver con el verbo divino que el ser humano expresa a su nivel. Si es capaz de vivir de acuerdo al modelo propuesto por los mitos, los que expresan ese verbo, ya sea de forma individual o colectivamente, pues como dice Federico González, el mito, además de revelar verdades cosmogónicas y proponer un modelo ejemplar de vida y realización, es el factor aglutinante que ha dado cohesión a la existencia de los innumerables pueblos, posibilitando así su organización social. Hasta aquí la cita. Desde luego, estas enseñanzas que podemos obtener al estudiar el mito no están referidas a ningún tipo de norma de conducta ni a reglas morales, pues estas nunca han sido cosas estables, sino que están expuestas a la variación continua según los tiempos y grupos humanos. Las conductas a las que aluden los mitos son arquetípicas y por lo tanto válidas para todo tiempo y lugar. Desde el punto de vista de la tradición hermética, desde el que siempre nos situamos, es una vigencia y actualidad lo que da al estudio de los mitos todo su valor, por lo que poco nos puede interesar la visión arqueologizante, aún imperante en el mundo oficialista. Si bien cada vez hay más voces que abogan por otra manera de enfocar el estudio de las antiguas culturas, al tener en cuenta la importancia de los códigos míticos y simbólicos en la conformación de esas culturas y en consecuencia del legado sapiencial que ellas nos han dejado. Como ciencia simbólica, la mitología expresa, a través de las aventuras, relaciones familiares, amores, lances y demás acontecimientos entre los dioses,
así como el modo en que aparecen implicados en esas aventuras, sus atributos, etc., expresa, decíamos, una lectura arquetípica y mágica del mundo, lo cual forma parte del núcleo de enseñanzas iniciáticas de la ciencia sagrada, la mayor engendradora de ideas, ya que a través de sus disciplinas, basadas sobre todo en el estudio y comprensión de los códigos simbólicos, se logra establecer las correspondencias y analogías permanentes que hay entre las fuerzas invisibles de la naturaleza y el plano de la manifestación, donde estas fuerzas se concretizan. Los hombres no crean los dioses, sino que los descubren y los interpretan. Es decir, se nos revela su nombre a través de sus arquetipos o principios inmutables, los que manifestados en todos los fenómenos naturales, tanto físicos, anímicos y espirituales, astrales o telúricos, nos permiten entender parte del misterio de la vida. Los mitos son, por tanto, la explicación simbólica que los hombres dan a todo aquello que, aun siendo un enigma, se muestra como lo más real de la existencia. Se trata de la expresión del misterio de la creación y del orden y equilibrio entre los opuestos aparentes, como lo femenino y masculino, yin y yang, simpatía y repulsión, con que ésta se manifiesta. Sin embargo, la principal enseñanza contenida en este código simbólico se halla en el propio nombre de mito, que equivale a misterio. Mito y misterio provienen de la raíz muein, que significa callarse, en alusión al silencio interior con que finalmente debe recibirse la iniciación a estos códigos sagrados y a los misterios de la existencia. Cualquier pequeña investigación nos lleva a comprobar que todas las grandes culturas de la historia y todos los pueblos arcaicos han descubierto al principio de su tiempo, o sea, in illo tempore, a sus dioses. Han percibido al ser universal y sus emanaciones expresándose en la naturaleza de su entorno, en su geografía y en el paisaje, en mares, ríos, fuentes, montañas, volcanes y astros, y especialmente se han fijado en el sol y la luna. También los han observado en los ritmos y los periodos celestes, en todos los fenómenos naturales y atmosféricos, así como en el efecto que dichas energías tienen sobre el resto de seres, tanto del reino animal como del vegetal y del mineral, y por supuesto del reino humano. Estas relaciones de energías cósmicas y telúricas, productoras de cambios climáticos y rítmicos, tales como lluvias y sequías o la división de las estaciones del año, etc., y la repercusión de todo ello sobre los ciclos vegetales, han mostrado, por ejemplo, a entidades que se revelan en dichos procesos agrarios, constituyéndose estas revelaciones en el símbolo de la impronta con que los dioses han signado ese pueblo determinado, al otorgarles unos conocimientos y una tradición cultural, y con ella un ligamen con los verdaderos misterios del universo. Es así que algunas leyendas relacionadas con los símbolos agrarios constituyeron en el tiempo una enseñanza iniciática y espiritual, y el soporte para ciertos rituales mistéricos con los que transmitía la clave de acceso a la unidad del ser, a través de sus manifestaciones. En este caso, la naturaleza vegetal, dado que ésta es una teofanía que muestra de una manera clarísima que todo está indisolublemente ligado,
incluida la vida y la muerte, o la muerte y la resurrección a otro estado del ser. Puesto que tiene que ver con nuestros orígenes culturales, nos referiremos en particular al panteón griego y romano, especialmente para empezar diciendo que es inabarcable, pues a la gran cantidad de dioses, semidioses, démones, héroes y ninfas que legislan el universo, se une una larga lista de aventuras verdaderamente muy enigmáticas, ya que a veces idénticos dioses aparecen asociados entre sí con parentescos diferentes y nacimientos producidos en distintos lugares y circunstancias, y otras cosas imposibles desde un punto de vista plano o literal, pero que cobran significado a medida que se comprende el sentido trascendente que tienen estas leyendas y se comprueba que tratan de ideas arquetípicas, esenciales para la verdadera vida intelectual y espiritual del hombre, ya que suponen modelos ejemplares a seguir por éste. Se ha comparado la mitología greco-romana con la de las culturas hindúes y precolombinas, en especial la azteca y la maya, por la cantidad de dioses que todos estos pueblos llegaron a conocer y de los que se alimentaron para crear sus grandes civilizaciones. En efecto, para toda la sociedad que se organiza bajo los patrones de sus dioses, todo acto es un rito, esto es, un gesto o comprensión realizado de acuerdo a un orden arquetípico, ritmado al compás de los ciclos cósmicos y telúricos. En este sentido, los ritos agrarios nacen con la agricultura, que es celeste y terrestre a la vez, como también es el caso de la construcción, íntimamente ligada a la agricultura, pues ambas industrias surgen del asentamiento de los pueblos y de los que organizan el espacio y el tiempo mediante la creación de calendarios cosmogónicos, que son por ello reveladores de la realidad del mito como vehículo de lo suprahumano y supracósmico. Es por ser arquetípica que la historia mítica actúa como transmisora de un saber inmemorial y suprahumano, ligado con el misterio de la creación. Por eso la mitología y el conocimiento que ella vehicula constituyen un medio para ponernos en relación con el plano arquetípico, donde nacen y emanan las ideas, y que en el mapa del árbol cabalístico se sitúa en Atzilut. Se trata de un conocimiento, el que vehicula el mito, que nos ayuda a ver que nuestra existencia y la del universo tienen un principio que por definición es anterior a toda creación o determinación. Ese principio o unidad, al manifestarse, crea también las relaciones y las jerarquías entre los dioses. Por eso, descubrir los arquetipos y las ideas con las que éstos se expresan e identificarlas en nosotros mismos supone vivir en el mundo inteligible al que alude Platón, lo que nos ubica inmediatamente en un tiempo completamente otro al ordinario o profano. Es el tiempo de los dioses, el tiempo sagrado de los orígenes, que se hace presente y coexiste con el tiempo de los hombres. Y es esta coexistencia, en verdad, la que salva o rescata al hombre, al darle la posibilidad de reconocer sus estados superiores. Pues precisamente hacia la toma de conciencia de esos estados conduce la iniciación a los misterios de la diosa Deméter.